para orar y abrir la palabra de Dios esta mañana. Vamos a orar. Señor, una vez más gracias por este tiempo bonito que hemos tenido, Señor, de refrescarnos con tu amor, librarnos de esos temores, esas ansiedades, librarnos de los sentimientos de depresión o cualquier cosa, Señor. Al recordar, Señor, tu amor y que tú nos amas y que eres un Dios soberano, que estás por encima de las cosas más grandes que a veces nos suceden, Señor. Y gracias porque nuestra salvación y todo está seguro en ti, Señor. Que esta mañana tu palabra sea esa fuerza que nos fortalezca, ese poder que nos fortalezca para hacer tu voluntad, para seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades como cristianos, Señor, como seguidores tuyos, unos con otros. Pedimos la bendición para tu palabra esta mañana. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Estamos y venimos ya en el 16º tema de los unos por los otros. Ya la semana pasada vimos un tema muy importante, fue el tema de la hospitalidad, ¿no es verdad? Y siempre hay un desafío, ¿no? Y creo que debemos tocar estos temas de una manera, tomarlo de una manera personal, ¿no? La semana pasada cuando Mario estaba leyendo eso de la hospitalidad unos con otros, yo decía, ¿y esto cómo me afecta a mí? ¿Cómo esto debería de alguna manera ponerlo en práctica? Y me cruzo en 2 de Timoteo, un versículo que dice que los obispos o ancianos de las iglesias deben tener la característica de ser hospitalarios. Y toma, ¿no? Ahí está, ¿quiénes debemos brillar en esto? Desde los líderes, desde los que enseñamos acá desde arriba el púlpito, ¿no? Y hermanos, que este sea de verdad un desafío personal para todos nosotros. Y los que seguimos practicando esto, vengamos haciéndolo siempre y mejorando, ¿no? Hoy vamos a ver un tema que se podría decir que es la energía o la fuerza para practicar esto de la semana pasada, la hospitalidad. Y este tema lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 15, voy a dar lectura, dice así el apóstol Pablo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, procurad siempre el bien entre vosotros y con los demás. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, se titula Procurad el bien los unos con los otros. Procurar el bien los unos con los otros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar o has estado reflexionando dentro de ti sobre por qué a veces resulta más fácil hacer lo malo en lugar de lo bueno? Te propongo esto, ¿no? Que un día te levantes en la mañana y digas, este día voy a hacer solo lo bueno, voy a hacer cosas buenas, no voy a pensar nada malo, no voy a sentir nada negativo. Y si alguien venga y quiera de alguna manera hacerme un problema, voy a reaccionar de una manera positiva. ¿Cuál sería el resultado si haríamos este tipo de decisiones personales, diarias? Yo les aseguro que fallaríamos. Porque hay una ley que está dentro de nosotros, es la ley del pecado, que nos lleva a hacer siempre las cosas malas. Es como la gravedad, ¿no? Podemos dejar un objeto y la fuerza de la gravedad va a hacer que se caiga. Igual el pecado está dentro de nosotros y siempre nos lleva a hacer lo malo antes que lo bueno. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 dice, esa ley está dentro de mí. Yo me propongo hacer el bien, pero veo que hay una ley que me gana y me lleva cautivo a hacer lo malo. Y dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de esto? Dice Pablo. Y después él termina diciendo, gracias le doy a Cristo, ¿no? Y es el único que nos puede dar esa fuerza
para amar, esa fuerza para perdonar, esa fuerza para hacer lo que Dios quiere que hagamos, su voluntad, su espíritu en nosotros, lo que nos desafía a hacer las cosas buenas. Y hermanos, el mensaje de esta mañana lo he titulado: debemos quitarnos los sentimientos negativos para procurar el bien los unos a los otros. Si queremos procurar el bien los unos a los otros, debemos primeramente quitar los sentimientos negativos. Vamos a ver eso nuevamente en 1 Tesalonicenses 5:15. Dice el apóstol Pablo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien procurad siempre el bien entre vosotros y con los demás. En primer lugar, meditemos un poquito el significado de la palabra procurad. ¿Qué significa procurad? Bien, en el Antiguo Testamento, hermanos, esta palabra se usaba como un término militar. ¿Qué tiene que ver esto de procurar como algo, un término militar? Esta palabra significaba ir detrás de alguien con el fin de perseguirlo y derrotarlo completamente, ¿no? Y esa palabra se lo ve por primera vez en Génesis 14:14, cuando Abraham se entera que un grupo de personas había tomado cautivo a su sobrino Lot. Y dice la Biblia en Génesis 14:14 que Abraham los siguió hasta Dan, o los persiguió, o fue detrás de ellos hasta Dan, donde les dio el alcance y pudo recuperar a su sobrino Lot y a todas sus pertenencias. Entonces, esta palabra se utilizaba en un sentido literal de persecución, perseguir algo hasta alcanzarlo, ¿ya? También se utilizaba esta palabra en el Antiguo Testamento como algo metafórico, que implicaba constancia y perseverancia para lograr o alcanzar algo también, pero de una manera simbólica o metafórica. Pero la característica importante de esta palabra era que una vez alcanzado lo que uno se propone, no debería quedar ahí, sino debería procurar seguir alcanzándolo o alcanzarlo siempre. Eso lo encontramos en Deuteronomio 16:20, donde Moisés les dice al pueblo de Israel: la justicia y solo la justicia seguirás. Aquí está la palabra, procurarás. La justicia y solo la justicia seguirás para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí Israel, ¿qué debía procurar? ¿Qué debía perseguir en ellos? De una manera metafórica, dice que debían andar detrás de la justicia y solo la justicia. Es decir, mantener la justicia en medio de ellos, pero al mismo tiempo nunca ellos deberían dejar de seguir y perseguir la justicia. Una vez alcanzada, debía seguirse persiguiendo y haciendo. O sea, eso significaba la palabra procurar en ese tiempo. Y en ese mismo sentido, el rey David se refería a la misericordia y Dios que Dios tenía por él. Él decía así: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán. Ahí está la palabra, todos los días de mi vida. Es decir, que una vez que el bien y la misericordia de Dios ha procurado tu vida, ha llegado a ti y te ha alcanzado, va a seguir siempre persiguiéndote y siguiéndote a donde quiera que vayas. Hermosa esa metáfora, ¿no, hermanos? Sobre todo para nosotros, entender que ese Dios no se cansa de perseguirnos con su amor y su misericordia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa palabra toma dos sentidos más. El primer sentido significa impulsarse a hacer algo. ¿Qué significa procurar? Impulsarse a hacer algo. Esa palabra lo encontramos, que era la frase la frase favorita del apóstol Pablo, cuando Pablo decía: prosigo a la meta, me esfuerzo por alcanzar la meta, me impulso para lograr eso tan grandemente anhelado en mi vida, ¿no? Pero también esta palabra se usaba en un sentido de persecución. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que los odian y orad por los que ultrajan y persiguen.
Se usaba mucho en términos de tribulaciones y persecuciones. Lo último, hermanos, para llegar ya al sentido de esta palabra, el sentido más importante de esta palabra en el Nuevo Testamento significa lo siguiente. Esta palabra significaba seguir con celo o pasión algo. Y cuando Pablo habla de esta palabra en 1 Tesalonicenses 5:15, se refiere precisamente a eso, a seguir con celo y pasión. ¿Pero qué? Lo bueno, dice. Buscar lo bueno a toda causa para el bien y beneficio de los demás. Ser apasionados para hacer lo bueno. Ser apasionados, tener celo porque los demás se beneficien de alguna manera. Y ese es el significado de esta palabra cuando Pablo escribe eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos apasionadamente procurar o promover aquí en la iglesia? La respuesta, según 1 Tesalonicenses 5:15, es el bien los unos para con los otros. Preguntemos entonces, ¿soy apasionado para hacer lo bueno a mis hermanos? ¿Para retribuir con cosas buenas a mis hermanos? ¿Con cosas correctas, con cosas justas? ¿Soy apasionado para hacer lo bueno? ¿Tengo un celo para hacer lo bueno y lo correcto con mis hermanos y con todos los demás? Eso es para entender lo que esta palabra significaba, según lo que Pablo está escribiendo aquí. Ahora, el desafío es aún mayor. ¿Por qué? Porque Pablo escribe esta palabra procurad o tener celo o pasión para hacer lo bueno en circunstancias difíciles como la persecución, porque eso es lo que precisamente estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses. Según 1 Tesalonicenses 1:6, se menciona que ellos habían recibido el mensaje en medio de gran tribulación. ¿Qué pasó? Cuando Pablo llegó y evangelizó en Tesalónica y habló del único rey verdadero al cual debían ellos servir para siempre, Jesucristo, comenzaron ahí a los ciudadanos de la ciudad de Tesalónica a acusarlos a ellos y a perseguirlos, porque para ellos el único rey al que debían ellos tributar era el César. Y comenzó la persecución, tanto que por poco y se lo matan hasta el mismo Pablo. Y Pablo dice que ellos habían recibido la palabra en medio de esas circunstancias, o sea, todos amoreteados, todos ultrajados, violentados de esa manera. Así habían recibido la palabra, pero esa persecución no había terminado. En el capítulo 2, el versículo 14, Pablo dice así: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, por haber sufrido de parte de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos sufrieron de parte de los judíos. Aquí Pablo está diciendo que las persecuciones seguían con la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, continuaban todavía en ese tiempo, ¿no? Y dice que eran perseguidos incluso por los de su misma ciudad, por sus mismos paisanos, por causa del evangelio, por causa de su fe en Cristo. Entonces, ese es el contexto en el cual Pablo les escribe a los hermanos que procuren hacer lo bueno, ya que estaban pasando persecuciones, tribulaciones, dificultades. Eso requería que ellos en primer lugar se libraran de los sentimientos negativos que estaban albergando en sus corazones de venganza contra aquellas personas que los estaban persiguiendo, y que procuraran ellos ayudarse unos a otros para que juntos pudiesen animarse y fortalecerse en su fe en medio de esa situación. Entonces, ese es el contexto de por qué Pablo escribe esta palabra procurad. Ahora, yendo ya, hermanos, al desarrollo del mensaje, no voy a hacer muy largo, no se preocupen. Vamos a leer nuevamente el versículo 15, la primera parte. Dice lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Empezamos con esa primera parte, ¿ya? ¿De qué debemos cuidarnos si queremos procurar lo bueno a los demás? Debemos primero, dice Pablo,
ocuparnos de lo malo. Si quieres hacer lo bueno, dice Pablo, a tu prójimo, a los hermanos en la fe, primero ocúpate de lo malo que tienes en tu corazón. ¿De qué? Del mal temperamento, del mal carácter. Ocúpate de quitar esos sentimientos negativos y reacciones emocionales como que a veces nosotros tenemos, como la ira, como el resentimiento, como los deseos de venganza, en el cual, dice Pablo, todos podemos caer. Por eso Pablo dice, mirad. Pablo dice mirad, y la palabra mirad en el contexto bíblico significa ten cuidado. Mira, que cuidado te tropieces en esto. Y la pregunta es, ¿a quién les está escribiendo Pablo este versículo? ¿A incrédulos? Que ellos pueden devolver con la misma moneda todo lo que les hacen de malo a los demás. No, Pablo está hablando a cristianos. Entonces, hermanos, el ser cristianos no nos va a librar de este tipo de sentimientos o resentimientos albergados en nuestro corazón. Pablo dice, mantente en guardia, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre está queriendo que nosotros retribuyamos mal por mal. Entonces, por eso Pablo les dice que antes de procurar lo bueno, se libren de estos sentimientos negativos albergados en sus corazones. Bien, y la pregunta aquí importante es, ¿por qué es que Pablo primero les dice a los hermanos que se cuiden de estos sentimientos antes de procurar lo bueno? ¿Por qué es que dice Pablo eso? Ocúpense primero de los sentimientos malos dentro de ustedes antes de querer hacer y procurar lo bueno a los demás. La respuesta, queridos hermanos, es porque cuando nosotros procuramos hacer lo bueno, no siempre vamos a ser retribuidos de la misma manera. Proponte hacer lo bueno a una persona. Vas a ver que tarde o temprano se van a aprovechar de ti. Esa es la verdad. Se van a aprovechar de ti. O vas a ver que en algunos casos no solamente vas a pasar eso, sino te van a hacer algún mal por un bien que tú has hecho. ¿Y qué sale ese momento? ¿Qué es lo que sale a lucir ahí ese momento? Lo malo de ti. Salen los sentimientos negativos. Salen esos problemas de tu ser interior, de esas cosas malas, sentimientos de ira, sentimientos de venganza. Esas cosas salen de tu corazón. Por eso Pablo dice, cuidado, hermano. Si tú quieres hacer lo bueno a tus hermanos en la iglesia, primero ocúpate de esas cosas malas. Porque por más santitos que nos veamos, aquí con la Biblia en la mano y todo eso, va a llegar un momento en que tú vas a chocar con alguien. ¿Y qué va a salir de ti? Dice Pablo ahí. Primero, preocúpate por esos sentimientos, por ese mal carácter que tienes, por esa ira, ese enojo que está dentro de ti. Mátalo todos los días, quítalo de tu vida todos los días. Yo recuerdo que un día me propuse procurar hacer algo bueno con los jóvenes y nos fuimos a la pecuaria. Vamos a evangelizar. Ya, ¿qué objetos llevamos para que las personas entiendan el mensaje? Ya, tú lleva el yugo. Ahí el yugo, creo que César estaba llevando el yugo, un yugo grandazo que tenemos ahí. Ya, tú lleva el yugo, ya, ¿qué vas a hablar ahí? De la esclavitud del pecado, listo. Esa es mi doctrina para enseñar, decía César. Ya, ¿y tú qué vas a llevar? Ya, yo voy a llevar mi taser, decía yo. ¿Y qué era el taser? Ahí está César. Era un aparato que bota ¿cómo se dice? 1000 voltios de energía. ¿Para qué iba a llevar ese aparato? No para noquear a las personas, ¿no?, que se acerquen, sino para que las personas entiendan del poder de la ira de Dios, que nadie lo puede soportar, no es una ira que es incontenible y que te puede noquear y mucho más destruir, la ira santa de Dios. Entonces, cuando yo iba hablando de la ira de Dios y utilizando ese aparato, no sé por qué se me ocurrió utilizar ese aparato. De la nada vino una persona y dijo, a ver pues a ver que me caiga a mí los 1000 voltios. Y vino y me tiró un puñete.
Yo a las justas, no sé si César, tú te diste cuenta, yo a las justas lo esquivé, pero a las justas. Entonces ahí como que algo se encendió en mí, dije, en este momento me lo desaparezco, esta persona decía en mi corazón, ¿no? Pero me puse a pensar y dije, pero ¿qué pasaría si yo le devuelvo de la misma manera? O me voy con el taser y lo desmayo 30 segundos. Malograría toditito mi mensaje, porque yo he venido a hablar que el amor de Dios propicia la ira de Dios que viene sobre nosotros, que Cristo contuvo la ira, ¿no? Y en eso radica, hermanos, la importancia de por qué antes de hacer algo bueno en la iglesia o procurar lo bueno, primero tenemos que orar, primero que tenemos que limar nuestro carácter. Tal vez tú te has comprometido con las cosas de Dios y gloria a Dios por eso. Pero tal vez te falta quitarte estas cosas malas de tu vida. Ese es el trabajo diario que debemos hacer, hermanos. Porque a veces vamos a reaccionar de esta manera. En la mañana nos levantamos, haces tu devocional. Gracias a Dios que hiciste tu devocional, te vas por allá por la avenida San Martín y se cruza una moto y te cierra cuando estás conduciendo. ¿Cómo vas a reaccionar en ese momento? ¿Qué sale de ti? Dios te bendiga, ¿no? ¿Por qué? Porque has hecho tu devocional. Antes de procurar lo bueno, debes quitarte lo malo en tu corazón. Te propones hacer lo bueno, le haces algo bueno, le preparas el desayuno a tu esposo y tu esposo lo prueba y dice, ¿qué es esto? ¿No? Sabe feo, te olvidaste de ponerle más sal. ¿Qué pasa dentro de ti en tu corazón? Otra vez no le preparo nada a este sinvergüenza, ¿no? Y ahí está este problema dentro de nosotros, ¿no? Que al toque quiere venganza, represalia. Por eso la Biblia dice, antes de empezar tu día, primero quítate estos sentimientos de enojo, de ira, estas cosas malas que se albergan en ti, estos sentimientos negativos. Pídele al Señor que te cambie en estas cosas, ¿no? En segundo lugar, hermanos, continuando con el versículo, o tal vez hay que preguntar, ¿no? Antes de pasar esto, ¿hay sentimientos negativos en tu vida que debas eliminar? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te trata de una manera que a ti no te agrada? Para procurar el bien debemos tener mucho cuidado que estos sentimientos negativos se encuentren dentro de nosotros. En segundo lugar, después que Pablo manda que primero se encarguen de lo malo ellos, de estos sentimientos negativos, ahora sí Pablo lanza el segundo mandato y les dice, procurad siempre el bien entre vosotros y con los demás. Entonces, hermanos, entendiendo que procurar el bien implica tener un celo apasionado por buscar el bienestar mutuo entre hermanos, la pregunta aquí importante es, ¿por qué es tan importante practicarlo en un contexto de persecución o dificultades? ¿Por qué es que es tan importante esto de procurar el bien cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, cuando nos enteramos que la iglesia está pasando por tribulaciones, ¿no? Y la respuesta a esto es que en medio de esas circunstancias difíciles es cuando debemos estar más unidos. Cuando pasamos por pruebas, por aflicciones, por dificultades, es donde más unidos debemos estar nosotros como creyentes y velar por el bienestar de cada uno en la iglesia. De verdad, hermanos. Pero ¿cómo hacerlo sabiendo que esta palabra significa seguir lo bueno, ¿no? Apasionadamente? La respuesta es tomando iniciativas y utilizar todos los medios posibles para ayudar a suplir las necesidades de todos los hermanos, ¿no? Y de los más afectados. ¿Cuándo termina ese trabajo? Si se trata de procurar y lograr alcanzar esa meta que te has propuesto, ese trabajo termina cuando la persona es efectivamente ayudada en lo que en verdad necesita. La pregunta es, ¿tú te caracterizas por ser una persona así, apasionada para hacer lo bueno cuando tus hermanos tienen alguna necesidad? Y no terminas hasta alcanzar que esa persona se satisfaga por completo en lo que necesita.
¿Cómo reaccionas cuando uno de tus hermanos está pasando por necesidad? ¿Eres indiferente o buscas maneras de cómo ayudarle? ¿No? Otra cosa, sabiendo que procurar significa celo apasionado por lo bueno, ¿te alegras cuando se promueve algo nuevo en la iglesia o te conviertes en una piedra de tropiezo? Vamos a iniciar la nueva obra. ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás feliz? ¿Estás buscando maneras de cómo ayudar? ¿O ya nacen los sentimientos negativos y dices en tu corazón, ya se va Willy, ¿cómo quedará la iglesia? Ya nos dividimos, ¿cómo resultaremos nosotros? A veces somos así. ¿Qué es lo que primero nace en ti cuando se promueve algo bueno? ¿Lo negativo o lo positivo? Y es cuestión de tiempo, hermanos, para ver que ese tipo de comportamientos o reacciones se susciten en la iglesia y comenzamos a hacer distinciones o mirar lo negativo a todo, ¿no? Pero Dios quiere que en lugar de ser negativo, tú seas positivo en esto, que busques promover algo bueno, que veas lo bueno de la situación y no lo malo. Gracias a Dios por esa bendición de la nueva obra, ¿no es verdad? Conozco un hermano que cuando se entera que alguien está pasando necesidad, actúa inmediatamente y no termina hasta ayudar a ese hermano que en la necesidad que tiene. Y esta es la connotación de este versículo. Me enteré por ahí que es el cumpleaños de un hermano. Ya, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo si quiero procurar lo bueno? Buscar, ¿no?, la manera de cómo hacerle llegar mis saludos y mis buenos deseos. Y si hubiese alguna posibilidad para darle algo, hay que hacerlo, ¿no? Eso es procurar algo bueno. O me enteré que un hermano está buscando trabajo. ¿Qué debo hacer yo? Estar atento, ¿no? Algún trabajo de donde por ahí sucedan algunas convocatorias, mandarle, no sé. O quién sabe, me enteré que hay una necesidad en algún lugar, al toque, ¿no? Hermano, mira, tú estás necesitando, mira, acá puedes entrar. Yo conozco muchos de ustedes, hermanos, que en momentos de así donde me sentía que necesitaba una chamba, vinieron y me ayudaron, y lo tengo siempre en mi mente y en mi corazón. De verdad, es hermoso, porque te das cuenta que otros también están preocupados por tu bien, buscan tu bienestar, y no terminan, estos hermanos no terminaron hasta que me vean a mí trabajando en ese lugar y en esa institución. Gracias a Dios por eso. Y eso es lo que Dios espera de todos nosotros, que no seamos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. Hermanos, cuando uno se propone hacer algo bueno, de verdad, no termina hasta alcanzarlo. Y eso debemos procurar unos con otros, ¿no? Ayudarnos en las necesidades, ¿no? Puede ser en eso que les menciono, buscar un trabajo, o puede ser también agilizar algunos trámites que la persona necesita pero que no puede porque está trabajando, pero necesita hacer otras cosas. Estar abiertos, hermanos, estar dispuestos a decir yo voy, y con qué celo, ¿no? Con el celo apasionado de querer perseguir y matar a un enemigo, como dice la Biblia, pero con ese mismo celo canalizarlo para algo bueno. No digo que está bien matar a los enemigos, por favor, sino en el sentido que Dios quiere es que esa misma intención o pasión que uno puede dar para lo malo, lo canalice y lo lleve a hacer lo bueno por los hermanos en Cristo. Eso debemos nosotros procurar y no terminar hasta que eso suceda, ¿no? Ese es el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Lo ayudó y pagó por esa persona al mesonero para que lo siga atendiendo hasta que la persona se sienta bien. Ese debe ser el sentir de todos nosotros cuando procuramos lo bueno. Ahora la pregunta y el desafío más grande, la tercera parte del versículo dice: ¿con quiénes debemos procurar lo bueno? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, más bien procurad siempre el bien, dice, entre vosotros. ¿Y quiénes son vosotros ahí? La iglesia. Y finalmente con todos los demás. Pablo dice que cuando nos preocupemos o nos esforcemos por hacer lo bueno, primero comencemos con la iglesia y luego con los demás. Y uno puede decir, ¿y la familia?
sin olvidar que antes de la iglesia, ¿quién está? La familia. Porque si alguno busca primero ayudar a los de la iglesia y descuida a su familia, dice Pablo en Timoteo, que ha negado la fe y ha llegado a ser peor que un incrédulo. ¿Dónde debo comenzar? Procurar hacer lo bueno. Debo hacerlo en casa, con los que en mi casa necesitan algo. Si me entero que alguien está con alguna necesidad, debo estar ahí atento. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo voy a ayudar? Y eso es un desafío grande, hermanos, porque a veces más nos enfocamos en la iglesia, pero descuidamos la familia. No, primera tu responsabilidad es con la familia de tu casa, ¿no? Biológica. Y la segunda responsabilidad es tu iglesia. Y finalmente viene el desafío más grande: todos los demás. ¿Y a quiénes incluye todos los demás? En el contexto de ellos incluía a aquellas personas que los estaban persiguiendo y maltratando. Y ese, hermanos, es el desafío más grande que este mensaje nos da en este tema de procurar lo bueno. Procurar lo bueno incluso a tus propios enemigos. Eso es el desafío más grande. ¿Y qué se necesita para hacer ello? En Mateo capítulo 5, versículo 15, el Señor nos lo dice. Voy a leer desde el versículo 14 nomás. ¿Qué implica todo eso? Miren lo que dice el Señor. Me parece que está mal el versículo, hermanos. Ya, voy a corregir eso, disculpen. Pero el Señor dice, en otra parte, lo voy a buscar después, dice: oren por quienes los persiguen, ¿no? Eso dice el Señor. Oren por los que los persiguen y por los que os ultrajan. Entonces, hermanos, ¿qué se necesita para procurar el bien incluso a nuestros enemigos? Es necesario no albergar resentimiento en nuestro corazón hacia esas personas y no permitir que sus acciones que ellos nos hagan a nosotros nos cambien o nos hagan responder de una manera negativa. No permitir que eso te afecte, que lo que otros te hagan te afecte para que tú albergues un rencor, un resentimiento en tu corazón. El Señor quiere que dentro de ti solo haya amor, solo haya bondad, solo haya paz en tu corazón. Pero no dejes que lo que te hagan, dice el Señor, te afecte a ti o cambie tus deseos para algo bueno a esas personas. El Señor nos dice que debemos perdonar de corazón sin tomar en cuenta la ofensa que ellos nos hayan hecho a nosotros. Tratarlo bien aunque no lo merezca. Y en última instancia, ayudarle a esa persona en lo que necesita. Dice que cuando uno haga eso, amontonarás ascuas, vergüenzas en la cabeza de esa persona que procuró tu mal, pero tú le estás haciendo algo bueno. No hipócritamente, ¿no? Sino de todo corazón. 35 dice, hermano, gracias. Mateo 5, 35, ahí los 44 y 45. Gracias, hermano. Ya. Hay y eso es, hermanos, mostrar gracia. Eso es la palabra gracia. La palabra gracia significa favorecer a alguien sin que lo merezca. Eso es la palabra gracia. Favorecer a esa persona que te ha hecho daño, hacerles un bien en lugar de un mal. Estás actuando con gracia. Y la gracia es el lenguaje de todos los cristianos, hermanos. Es la virtud más grande que todo cristiano debe practicar. Hay una frase que quiero que presten atención, es muy bonita esta frase, dice: devolver mal por bien a alguien es demoníaco. Devolver bien por bien a alguien es humano, pero devolver bien por mal nos hace actuar como Dios. Eso es divino, dice ahí. Devolver mal a alguien que te hace un bien es demoníaco. Eso lo hizo Satanás desde el principio. Devolver bien con bien a otra persona, eso es de humanos, eso lo hace todos. Lo hacen todas las personas.
por los que le hacen algo bueno, pero devolver bien a alguien que te hace mal, eso es ser divino, eso es de Dios y eso es ser de cristianos. ¿Y quién es el ejemplo más grande de procurar lo bueno a aquellos que le hicieron algo malo? El ejemplo más grande es Dios, el ejemplo más grande es Cristo. Dice así en 2 de Corintios 5:19, porque ciertamente, dice así Pablo, cuando nos imaginamos a ese Jesús que está yendo camino a la cruz, camino al Gólgota, cargando esa pesada cruz, ese es el cuadro que Pablo nos está plasmando en este versículo y dice, porque ciertamente Dios, es decir, el Padre, estaba en Cristo, en ese momento que Cristo estaba camino al Gólgota, reconciliando consigo al mundo sin tomarles en cuenta sus pecados, dice la palabra de Dios. ¿Quién es el ejemplo entonces más grande de procurar lo bueno incluso a sus enemigos? Ahí está el ejemplo, Cristo y su Padre, ¿no? Ese es el ejemplo más grande. En el momento en que podrían habernos enseñado la venganza, tanto Cristo y el Padre, en el momento en que se hubieran vengado de nosotros pecadores por haber hecho algo tan cruel como condenar al santo y al justo en una cruz, en ese momento que deberían darnos una lección de venganza, nos dieron una lección de perdón y de bendición. Y ese es el ejemplo más grande, hermanos. Cuando estás ahí, a punto de reaccionar con venganza, a punto de reaccionar con maldición, es el momento para que de ti salga a relucir el carácter de Cristo y reaccionar con amor, reaccionar con gracia y reaccionar con bendición a esa persona que te está haciendo tanto daño. Y no debería, hermanos, esto ser la motivación más grande para hacer el bien con todos, sin excepción. La pregunta es entonces, ¿por qué no actuamos de la misma manera? ¿Qué es lo que no nos deja hacer ello? Y eso que no nos deja son los sentimientos negativos dentro de nosotros, esas reacciones que rápido se convierten en acciones y hacemos cosas que no debemos hacer. Eso es el problema, dice aquí. Otra cosa es que la sociedad nos influencia, ¿no es verdad? Macho que se respeta, a ver, macho, no te dejes, sácale la mugre al otro, muestra tu fuerza, muestra que eres más que esa persona, ¿no es verdad? Y el otro que dice, hembra, que se respeta, ¿no? ¿No es verdad? Y leemos en el celular las frasecitas, ¿no?, motivadoras. ¿Para qué? Para que yo reaccione de una manera que la Biblia no me dice que yo reaccione. Si quieres reaccionar de una manera correcta y procurar lo bueno, sé como Cristo, imita a Cristo, mira cómo lo hizo Jesucristo. Y cuando hagas eso, hermano, en verdad estás trayendo la gloria a Dios. Y para concluir, hermanos, formas prácticas de cómo podemos aplicar este estudio de procurar lo bueno. Y las formas prácticas son las siguientes. Durante esta semana te invito a que tengas este tiempo tú de autoevaluación y reflexiones si dentro de ti hay algún sentimiento negativo hacia alguien que te impida ser completamente libre para hacer el bien y servir como Dios quiere. ¿Qué te parece si tienes un momento personalmente tú y Dios en casa para ponerte a pensar si hay algún resentimiento en ti hacia alguien que no te deja servir y hacer lo bueno que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué te parece si oras por esa persona? Y si es necesario, acercarte a esa persona y decirle que le perdonas de todo corazón. ¿Por qué no lo haces esta semana? ¿Por qué no piensas en esa persona y le perdonas de todo corazón? Y si no es posible, ¿por qué irte y arreglar y perdonar? Pide a Dios ese momento que te quite ese sentimiento en tu corazón para que tú seas libre y puedas servirle a Dios como Él quiere que tú lo hagas. Todos tenemos a alguien en nuestra mente, hermanos, que nos han hecho daño.
Pero ¿qué te parece si ya tomas la decisión de soltar la piedra y eres libre ya de ese sentimiento y ese resentimiento? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces ahora? Pero hazlo, no lo dejes que pase, porque eso va a afectarte por completo en todo lo que vas a hacer para Dios. Y en segundo lugar, esta semana piensa en alguien que sepas que está necesitando algo y busca la manera de involucrarte en esa necesidad y ayudarle de una manera activa hasta terminar por completo y saciar por completo esa necesidad, satisfacer la necesidad que esa persona tiene. ¿Por qué no te propones hacer eso? Piensa en alguien que necesita algo y que tú puedes ayudarle. ¿Qué te parece si de alguna manera te involucras en el problema que esta persona tiene y tratas de darle eso que tanto necesita? Y no terminar esta semana hasta solucionarle su problema. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? De esa manera nosotros podremos imitar a Dios, como dice Mateo 5:15, ¿no? De esa manera seremos llamados hijos de Dios. Porque el ejemplo, 5:45, perdón, porque el ejemplo más grande de bondad a los que no merecen es el ejemplo del Padre. Dice que el Padre hace llover tanto a buenos como a malos, sin distinción. Si tú actúas de esa manera, incluso por la persona que te aborrece, llegarás a ser un imitador de este Padre Celestial. A manera de conclusión, hermanos, procurar lo bueno no solo implica acciones, recuerden eso. Procurar lo bueno no solo implica acciones, sino también una actitud de corazón. Buscar imitar el ejemplo de Cristo, eso es procurar lo bueno, quien nos amó y nos sirvió incluso cuando éramos sus enemigos. Que nuestro deseo sea siempre hacer el bien unos a otros y con todos, manifestando así que verdaderamente somos hijos de Dios. Que este estudio, queridos hermanos, nos desafía a vivir de acuerdo con las palabras que Pablo nos da en 1 Tesalonicenses 5:15. Procuren siempre hacer el bien los unos con los otros y con todos. Vamos a terminar orando, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Vemos cuánto implica, Señor, esta palabra de procurar el bien. Señor, ayúdanos a entender que no se trata solamente de acciones, sino se trata también de una actitud de corazón. Se trata de librarnos en primer lugar de esas emociones negativas, de esos sentimientos negativos dentro de nosotros, Señor, para poder darte todo a ti, Señor, y servir de una manera positiva a los demás. Señor, ayúdanos, bendito Dios, a imitar tu ejemplo, ese ejemplo maravilloso de ti, Señor Jesucristo, que en la cruz misma tú pediste nuestro perdón a todos, Señor. Tú te dignaste esas palabras de venganza, de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O no tomar en cuenta nuestros pecados, Señor. Señor, ayúdanos a ser un vivo reflejo de ti, Señor. Y que esta semana podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido desde que despertamos, Señor, con nuestra pareja en casa, a imitar el ejemplo de Cristo. Desde que vamos al trabajo, Señor, y con esas personas que a veces nos tratan como cualquier cosa, Señor, a retribuir de la manera que tú quieres que lo hagamos. Y aquí, Señor, en nuestra iglesia, no guardar rencor hacia nadie, Señor, ni tener un carácter indiferente a las necesidades de los demás, incluso no tener resentimiento con algunos líderes por lo que ellos nos hayan dicho o nos hayan aconsejado que no nos pareció adecuado. Señor, ayúdanos a liberarnos de esas cosas y procurar más bien el bien los unos con los otros. Gracias, Jesús, por este mensaje. En el nombre bendito tuyo te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento.